Hola, bienvenidos a este podcast. Mi nombre es Nayita Tatiana Córdoba Tapia y soy estudiante de Derecho de primer semestre de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, y hoy vamos a hablar de algo que puede sonar técnico, pero que en realidad está en el corazón de todo lo que ocurre en el sistema jurídico colombiano. ¿Quién es quién ante la ley? Bueno, cuando hablamos del derecho, una de las primeras preguntas que hay que responder es ¿quién puede ser sujeto de derechos y obligaciones? Y la respuesta es no solo los seres humanos. En el ordenamiento jurídico colombiano reconoce dos tipos de personas, la persona natural y la persona jurídica. Hoy vamos a explorar qué es cada una, en qué se diferencia y por qué esa diferencia importa tanto en la vida real. ¿Qué es una persona en el derecho? Empecemos desde el principio. En el lenguaje cotidiano, cuando decimos persona, pensamos en un ser humano, pero en el derecho este concepto se amplía según el autor Ceballos Rosero. El concepto de persona en derecho no tiene un significado único ni homogéneo, es una categoría que ha evolucionado históricamente y que en el ordenamiento jurídico construye para determinar quién puede ser titular de derechos y quién puede asumir obligaciones. Entonces, en el derecho colombiano, en el artículo 74 del Código Civil es claro: son personas todos los individuos de la especie humana, cualquiera que sea su edad, sexo o condición. Esa es la persona natural. Pero en el artículo 633 del mismo código va más allá y define a la persona jurídica como una persona ficticia capaz de ejercer derechos y contraer obligaciones civiles y de ser representada judicial y extrajudicialmente. Dos tipos de personas, dos lógicas de existir ante la ley. La persona natural. Hablemos pues primero de las personas naturales. ¿Cuándo empieza a existir? En Colombia la persona natural existe desde el nacimiento. En el artículo 90 del Código Civil establece que la existencia legal de toda persona principia al nacer, es decir, al separarse completamente de su madre. Pero hay un matiz importante: la ley también protege al que está por nacer. Si bien el ser en gestación no tiene personalidad jurídica plena, sus derechos quedan en suspenso hasta el día que nazca. ¿Y cuándo termina esa existencia? Con la muerte. Cuando una persona natural muere, su personalidad jurídica se extingue. A partir de ese momento ya no puede ser titular de nuevos derechos ni contraer nuevas obligaciones. Sin embargo, el ordenamiento tiene mecanismos para resolver situaciones de incertidumbre. La muerte presunta por desaparecimiento, regulada en el Código Civil, permite pues a los jueces declarar la muerte quien lleva un tiempo prolongado sin dar señales de vida. Ahora, la capacidad en derecho distingue a dos tipos: la capacidad jurídica, también llamada capacidad de goce, y la capacidad oral o capacidad de ejercicio. La capacidad jurídica tiene todo ser humano desde que nace. Es la actitud para ser titular de los derechos, obligaciones. La capacidad de obrar es diferente. Es la actitud para ejercer estos derechos por sí mismo sin necesidad de un representante. En Colombia la plena capacidad de obrar se adquiere a los 18 años. Los menores de edad y las personas declaradas interdictas tienen capacidad jurídica, pero capacidad de obrar limitada. Actúan a través de sus representantes legales, que son los padres, tutores, cuidadoras, según el caso que sea. La persona jurídica. Pasemos ahora a la persona jurídica. Aquí la lógica es completamente diferente. La persona jurídica no nace, se construye. Su existencia no depende de la biología, sino de un acto jurídico. Un contrato, un acuerdo de voluntades, un acto unilateral o incluso una decisión del Estado. El autor Molívar Navarro explica que la persona jurídica es una técnica que el derecho utiliza para reconocer como sujeto de derechos a una entidad distinta de personas naturales que la componen con patrimonio propio y fines definidos. En Colombia, el nacimiento de una persona jurídica privada requiere generalmente un proceso de constitución formal para una sociedad por acciones simplificadas. Ese proceso incluye la elaboración de un documento de constitución y la inscripción de un registro mercantil en la Cámara de Comercio.
Desde ese momento la persona jurídica existe legalmente, tiene su propio NID, puede celebrar contratos, tener bienes, demandar y ser demandada. ¿Y cuándo termina su existencia? A diferencia de la persona natural, la persona jurídica no muere, se disuelve y liquida. Puede ser por decisión de sus miembros por vencimiento de plazo fijado en sus estatutos por causales legales como la quiebra o por decisión judicial. Una vez disuelta, se abre el proceso de liquidación en la que se pagan las deudas y se distribuyen los actos restantes entre los socios o beneficiarios cuando este proceso termina y se cancela la matrícula mercantil. La persona jurídica deja de existir. En cuanto a la capacidad, la persona jurídica tiene capacidad jurídica propia, puede ser titular de derechos y obligaciones de manera independiente a sus integrantes, pero no puede actuar directamente porque no tiene voluntad propia en sentido físico. Por eso siempre actúa a través de sus representantes legales, el gerente, presidente o quien los estatutos designe. Esa representación es lo que permite funcionar en el tráfico jurídico colombiano. Para que quede muy claro, les presento las diferencias más importantes entre persona natural y persona jurídica en 4 criterios. Primero, la existencia. La persona natural existe desde el nacimiento biológico y termina con la muerte. La persona jurídica existe desde su constitución legal y termina con su disolución y liquidación. Segundo, la capacidad jurídica, ambas la tienen, pero la persona natural la tiene por ser humana. Es un atributo inherente a su naturaleza. La persona jurídica la tiene porque el derecho se lo reconoce como herramienta para cumplir sus fines. Tercero, la capacidad de obrar. La persona natural puede ejercer sus derechos directamente cuando tiene plena capacidad, a partir de los 18 años, aunque con limitaciones en casos de minoría de edad o interdicción. La persona jurídica siempre actúa a través de un representante legal designado por sus estatutos o por la ley. Y cuarto, la responsabilidad. La persona natural responde con todo su patrimonio personal por sus obligaciones, responsabilidad ilimitada. La persona jurídica, en cambio, responde con su patrimonio, que es distinto al de sus socios, lo que protege a estos últimos de responder personalmente por deudas de la entidad. Esa separación de patrimonios es una de las razones más importantes por las que se crean personas jurídicas. Para cerrar este podcast, quiero dejar 3 ideas que espero que se lleven con ustedes. Primera, en el derecho colombiano, persona no es sinónimo de ser humano. Es una categoría jurídica que incluye tanto a los individuos, personas naturales, como a entidades creadas por el derecho, que son las personas jurídicas. Segundo, las diferencias entre ambos tipos de persona no son formales ni decorativas, son sustanciales, afecta cómo se adquiere la persona jurídica, cómo se ejerce la capacidad, cómo responde por las obligaciones y cuándo se termina esa existencia legal. Entender esas diferencias es la base para comprender quién puede demandar, quién puede ser demandado, quién puede controlar y quién tiene que responder ante la ley. Tercero, la persona jurídica no es una invención abstracta del derecho, es una herramienta práctica que permite organizar actividades colectivas, económicas, sociales, públicas, con mayor eficacia, claridad y seguridad jurídica, que si cada individuo actuara por separado, esa función es la que explica por qué el derecho la reconoce y la regula con tanto detalle. Gracias por escucharme, mi nombre es Mayita Tatiana Córdoba Tapia. Este podcast fue elaborado como parte de la materia de Derecho de las Personas en la Corporación Universitaria Minuto de Dios, bajo la orientación de la docente Diana Marcela Velázquez Ospina. Hasta pronto.